Vámonos ahora con Gustavo Rentería. ¿Cómo estás, mi querido? Bienvenido, buenos días a Proyecto Puente. Querido Luis Alberto, te abrazo con afecto y con mucho respeto. Muy buenos días a tu muy amplio público de Proyecto Puente. Mira, yo soy de los que festejé cuando eligieron a la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte. Y lo festejé porque tiene una carrera muy bien probada de trabajo judicial. Empezó, Luis Alberto, de proyectista en un juzgado, permíteme el término, modesto, y empezó a luchar, se siguió preparando, logró 2 maestrías, el doctorado, y llegó a ser la presidenta del máximo tribunal constitucional de nuestro país. Por cierto, esto lo digo como a manera de abrir un paréntesis, quien le dio el voto de calidad para convertirse en presidenta fue Yasmín Esquivel, muy cercana a López Obrador, porque estaba entre ella y Gutiérrez Ortiz Mena, y ella, repito, se convirtió en la primera mujer en presidir este tribunal. Cierro el paréntesis. Esta fotografía quedó para la historia. Presidenta de la República, recibiendo de la presidenta del Congreso, la diputada Efigenia Martínez, y contemplando esta importante escena republicana, la presidenta de la Corte. Es decir, nosotros el 1 de octubre tuvimos 3 mujeres representando a los 3 poderes de la Unión. Esto es fundamental, como lo quieras ver, inclusive una enseñanza, una muestra para todo el mundo. Ahora bien, creo que es una gran jurista, una gran conocedora del derecho, una mujer que hizo una gran carrera judicial, pero las circunstancias eran que además tenía que ser una muy buena política. Y yo creo que Norma Piña es una pésima política. No supo negociar, no supo entablar una conversación con López Obrador, que no era sencillo, claro que no. No supo dialogar con la Secretaría de Gobernación, no tendió los puentes suficientes, no pudo mandar el mensaje, ya no digas al aparato legislativo y al aparato ejecutivo, a la sociedad, no supo construir una narrativa para prohibir lo que hoy tenemos, que es una reforma constitucional en materia de justicia. Mira, López Obrador, en contraparte, para bien o para mal, que el auditorio juzgue, no he puesto calificativos, pero ¿qué hizo en contraparte López Obrador en las mañaneras? Son la burocracia dorada, ganan 5 veces más que el presidente de la República, no tienen uno, Luis Alberto, tienen 5 coches blindados a su servicio, su ponencia es un séquito de 100 personas, que todos tienen buenos sueldos, teléfonos celulares, boletos de avión ilimitados, comidas, vinos, lujos, y además viajes que se inventan. Un día aparecen en Grecia, otro día aparecen en París, otro día están en Australia, otro día están en África, porque se inventan cursos de capacitación que todo lo pagan nuestros impuestos. Y lo que hoy tenemos es ya una constitución reformada. Ya no hay manera de echarla para atrás y no hay manera de prohibir que el primer domingo de junio vamos a elegir jueces, magistrados y ministros. Pero la realidad, creo yo, haciendo un análisis, que ella, Norma Piña, es una gran jurista, una mujer que dignamente representó al Poder Judicial, pero está reprobada en política, que se necesitaba hacer política en estos momentos de cuatroteísmo y de mayorías de Morena, mi muy querido y respetado Luis Alberto. Y si al menos no política, prudencia, pues. Al menos formas, es decir, entender el momento político que está viviendo México y el presidente que era, es decir, porque el político no entiende, y ese es el gran error de la oposición, que no han entendido y no entenderán, no se les ve, ve a Alito cantando tiros y todo, es decir, no haberle dado el lugar al presidente en turno, y reitero, prudencia para saber cómo te vas a relacionar, y ella se la creyó,
Se la creyó, Gustavo, yo agregaría, se la creyó y se vio como la portaestandarte, ¿no? Con esa palabra tan elevada, como la mártir, se envolvió a la bandera y dijo, yo soy la defensora de, y mira cómo terminó todo. Sí, inclusive hay dos momentos que quedarán para que la historia la juzgue. Número uno, cuando el 5 de febrero, cuando se presentan las reformas constitucionales, creo que eran 11, esto fue en Santiago de Querétaro, fue la única persona que no se levantó, no aplaudió cuando la llegada del presidente de la República. Yo no estoy diciendo que seamos un séquito de borregos y de focas cantadoras cuando llegue el presidente que hablábamos como loco, pero son protocolos de la política, y estaban únicamente diputados, senadores, gobernadores, ministros de la Corte, no había empresarios, son formas. Y lo que trascendió es la ministra Norma Piña tiene unos pantalonzotes bien puestos porque no le aplaudió al presidente. Y esa fue la nota. Pero a raíz de eso, pues en el discurso, en el golpeteo verbal, pues la narrativa ganó el que tiene el micrófono todos los días. Y el segundo momento, Luis Alberto, es lo que pasó antier. En su último informe como presidenta de la Corte, pues un discurso donde critica, sí está bien, pero no hubo autocrítica. Es decir, critica a los demás, dice que está mal todo, pero ¿dónde quedó esa autocrítica? Porque hay que recordar que lo que se decía desde Palacio Nacional era los abrazos. Sueltan a los narcotraficantes, les dan amparos a los tramposos, liberan a los que nos costó 5 años detener, y eso no se pudo apreciar en su discurso, y eso habla de que está viviendo otra realidad la señora, cuando pues, somos uno de los países más impunes del planeta. Eso hay que decirlo, querido. Totalmente, ahí está la imagen en pantalla de lo que está escribiendo Gustavo Rentería. Ese es el momento donde empezó todo. Reitero, se puede estar de acuerdo o no con López Obrador, pero no entendió el momento, no entendió la reconfiguración del poder, no entendió lo que es, y no lo entienden, es decir, quieren cambiar su realidad y ella pertenece a la ala de la oposición. Que les vaya bien, sigan luchando contra el viento. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Gustavo, como siempre. Te abrazo con afecto y respeto, querido Luis Alberto, muy buenos días a tu amplio público. Igualmente, reitero, no porque no, obvio, tiene que haber disidencia y oposición, pero el momento político cambió, las formas son otras, como cambiaron los hábitos de consumo, cambiaron las formas de relacionarnos, y la oposición quiere seguir teniendo las mismas armas. Síganle, van muy bien, nótense la ironía.